minutos veremos la postura de los distintos partidos en torno a la ley de símbolos. También conoceremos las cuentas del Parlamento de 2013 y veremos qué ha dado de sí el último pleno del curso político. En nuestro tiempo para la entrevista hablaremos con Chema Mauleón. Con el parlamentario de Izquierda Esquerra trataremos, entre otros temas, la reforma fiscal o la privatización de las cocinas del complejo hospitalario de Navarra. En los próximos minutos también habrá tiempo para recordar a las víctimas del terrorismo 54 años después de que ETA matara a su primera víctima. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Parlamento de Navarra. Comenzamos con el repaso de la actualidad. Esta semana ha estado marcada por el último pleno del curso político en el que se ha aprobado la financiación de las escuelas municipales de 0 a 3 años. Además, los portavoces parlamentarios también se han pronunciado sobre los símbolos oficiales de España y de Navarra. La Mesa y Junta de Portavoces ha aprobado una declaración institucional de apoyo y respeto por los símbolos oficiales de España y de Navarra, algo que ha ocurrido una semana después de que se colocara la bandera republicana en la fachada del Parlamento. Esta iniciativa ha contado con el apoyo de UPN, PSN y Partido Popular y los votos en contra de Bildu, Arelar Nafarroa Bai e Izquierda Esquerra. La ley de símbolos lo que pretende es que los símbolos que estén en las diferentes localidades navarras sean los símbolos que establece la ley de símbolos, es decir, la bandera de España, la bandera de Europa y la bandera de Navarra y la de la localidad. Si los símbolos que cuelguen de la fachada del Parlamento tienen que ser los que dice la ley o no, obviamente nosotros estamos con la ley. Que la ciudadanía navarra tiene que avanzar por el sentido contrario, en el sentido de que todas las personas vean reconocida en la simbología oficial su sentimiento, su decisión, su libertad. Prohibido todo lo que no sea oficial, reyes y coronaciones y todo ese tipo de cuestiones. Nos quieren llevar, sin duda ninguna, 4 o 5 siglos hacia atrás. Reconoce la legitimidad de dichos símbolos y expresa el deber cívico de toda sociedad y especialmente los que tenemos que tener las formaciones políticas con representación en la Cámara, de conocer y de respetar los símbolos oficiales tanto de Navarra como de España. Una actitud agresiva hacia la utilización y exhibición de otros símbolos, que no son oficiales como la tricolor, pero que son absolutamente legítimos y legales. El Parlamento de Navarra también ha aprobado otra declaración institucional con el fin de felicitar a Felipe VI por su proclamación como rey de España. Era una propuesta del Partido Popular en la que se le deseaba al monarca un reinado que procure la paz y el progreso de España y de sus ciudadanos y el avance en un Estado democrático con nuevos espacios de libertad y participación social. El presupuesto que se aprobó inicialmente para el año 2013 fue de 12.733.000 euros. Sin embargo, el presupuesto consolidado ascendió a algo más de 12.810.000 como consecuencia de las modificaciones presupuestarias debido a las incorporaciones de crédito del ejercicio anterior. Los gastos ejecutados han sido de 10.513.000 euros, lo que sitúa el grado de cumplimiento en el 82%, mientras el presupuesto de ingresos ejecutados se ha elevado a 12.344.000 euros, con un grado de realización del 96%. El informe de fiscalización emitido por la Cámara de Comptos considera que las cuentas del Legislativo Foral ofrecen una imagen fiel al patrimonio, la liquidación del presupuesto y la situación financiera. Igualmente estima que la actividad económico-financiera del Parlamento se ha desarrollado de conformidad con el principio de legalidad. Ya se ha ordenado publicar en la página web del Parlamento las cuentas de la Cámara y el informe de fiscalización emitido por la Cámara de Comptos. Ese dinero está pendiente de ser repartido hasta que el Gobierno compruebe que los consistorios cumplen la ley de símbolos. UPN, PSN y PP han intentado modificar esa norma a través de una enmienda con la que querían facilitar el reparto del dinero este año. Una enmienda que no ha querido ser debatida por Bildu y Arelar Navarroa. Por eso regionalistas, socialistas y populares les acusan de mantener bloqueada la partida. Pero es increíble que hay en la comisión, digamos todos, que queremos hacer iniciativas para que cobren los ayuntamientos en 2014 y en este momento, por 2 partidos, no vamos a cobrar, de momento, las retribuciones a corporativos. Si los ayuntamientos navarros no cobran los 5 millones y pico que tenían destinado para el pago a corporativos inmediatamente, será por culpa de Arelar Navarroa y Bildu. Y el problema es que ustedes siguen defendiendo el incumplimiento de esas 2 leyes. Bildu y Arelar echan la culpa al Gobierno. Porque esto es, primero,
una iniciativa del Gobierno, una congelación del Gobierno, de su Departamento de Administración Local, y además que se fundamenta en una mala interpretación de una mala ley. La discusión acalorada que hemos tenido hoy aquí no existe en los bares, no existe en la calle, no existe en nuestros colegios, no existe en nuestras fábricas. Esta sociedad es mucho más avanzada que algunos políticos que se sientan en esta Cámara. Tanto Izquierda Esquerra como Geroa Bai han lamentado que el debate derivara por esos derroteros, cuando de lo que se iba a hablar en un principio era sobre una proposición de ley de modificación de haciendas locales en lo relativo a la cesión de viviendas públicas a personas con necesidades. La financiación de los centros de educación infantil de 0 a 3 años de titularidad municipal está garantizada ahora por ley. Esta nueva norma ha contado con los votos a favor de Bildu, Aralar, Izquierda Esquerra, Geroa Bai y PSN. Nos vemos obligados a forzar de alguna forma la situación con esta ley, que no es que sea absurda, que es no sé cómo decirlo, eso, pues de perogrullo, porque es obligar a alguien a que haga lo que tiene que hacer. Lo que no se puede hacer es no cumplir con justicia lo que se ha comprometido uno a cumplir. La financiación de las escuelas infantiles no puede hacerse basándose en la asfixia progresiva de los ayuntamientos. Le va a obligar al gobierno de UPN a cumplir con sus obligaciones. Me imagino que el señor Iribar lo habrá peleado. Una pena, no él, sino que el gobierno que dirige la presidenta Barcina no haya visto que esta era una cuestión importante y prioritaria. Desde UPN creen que los grupos de la oposición vuelven a sacar una ley con la que solo quieren perjudicar al gobierno. El departamento ha garantizado que en el próximo curso se va a pagar el 100%. El Partido Popular se ha abstenido porque el gobierno ya financia sin tener obligación, dicen, un servicio que es municipal. Si se aplicara la normativa estatal, como he dicho ya, el gobierno de Navarra tendría que abonar no el 50% de la financiación, sino el 100%. Esta ley sale adelante después de que el Departamento de Educación quisiera modificar el convenio para su financiación, garantizando el 70% y dejando el 30% restante pendiente de la disponibilidad económica. Llega ya nuestro tiempo para la entrevista. Hoy charlamos con Chema Mauleón, parlamentario de Izquierda Esquerra en la Cámara Foral. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a vosotros y a vosotras. Comenzamos hablando de la reforma fiscal que ha presentado esta semana el Gobierno de Navarra. No sé cómo la valoráis desde esta formación. Pues nosotros la valoramos de forma francamente negativa. La verdad es que básicamente lo que nos viene a plantear el Gobierno es que a quien más tiene y más gana hay que reducir los impuestos, en un contexto, además, en el que el Gobierno de Navarra, en todo en su conjunto, de tener unos 4.000 millones de euros de presupuesto, hoy estamos en 3.000. Claro, ¿eso en qué se traduce? Se traduce en el deterioro de la sanidad, que hemos visto también esta misma semana, en el deterioro de la educación, en recortes en el ámbito de atención a las personas mayores, a la dependencia, en recortes en luchar contra la pobreza, que desde luego para nosotros debería ser una prioridad, y por tanto nosotros lo que creemos es que hay que hacer una reforma fiscal donde realmente quien más tiene y más gana sea quien más pague. No puede ser que se hace una pequeña trampa, ¿no? Es decir, reducimos un poco a también los estratos más bajos, no a los más bajos del todo porque esos están exentos, pero reducimos mucho más a quien más tiene y más gana, ¿no? Por tanto, desde luego nosotros vamos a procurar y vamos a invitar al conjunto de fuerzas progresistas a intentar consensuar una reforma fiscal alternativa y, entre otras cosas, no solo que pague más quien más tiene y más gana, una cuestión especialmente sangrante es que ahora ya te despiden y la indemnización te van a quitar una parte también de esa indemnización como impuestos. Eso es gravar dos veces a los trabajadores y trabajadoras que encima se ven en la calle, ¿no? Me imagino que les parecerá bien que sea un documento abierto que busca el consenso aquí en el Parlamento. Sí, eso por supuesto. Lo que pasa que dudamos que con Unión del Pueblo Navarro podamos consensuarlo, no porque no tengamos voluntad, sino porque vemos que sus pretensiones van en dirección absolutamente contraria, como decimos, ¿no? Nosotros creemos que no podemos reducir más los ingresos públicos porque de esa manera no nos engañemos, si no hay ingresos hay recortes en sanidad, hay recortes en la educación, hay recortes en dependencia, en rentas básicas, etcétera, ¿no? Eso desde luego nosotros creemos que hay que evitarlo a toda costa y en todo caso lo que tenemos que hacer es una reforma fiscal
que, como digo, se centre en las rentas y patrimonios más importantes y que con ello, además de sostener un buen nivel de servicios públicos, recuperar lo que se ha deteriorado y, sobre todo, hacer políticas de reactivación de la economía y del empleo a través de la inversión pública y, por otro lado, de atención a lo que yo creo que es sin duda el principal problema de Navarra, ¿no? Esta misma semana también conocíamos los datos de Cáritas, 100.000 personas en Navarra en riesgo de pobreza, 15.000 familias, casi 50.000 personas en extrema pobreza. No podemos dejar a la gente en la estacada. Esta sería, desde luego, nuestra prioridad y debe de serla la del conjunto de fuerzas políticas. No podemos dejar a tantos miles de navarros y de navarras en la estacada a su suerte, que es lo que parece que se quiere hacer, ¿no? No se plantea una sola política nueva para atender a este, sector social cada vez más importante, ¿no? Porque lo triste y lo más duro es que frente a ese triunfalismo, ¿no?, de Yolanda Barcina, que poco menos decía que ya hemos superado la crisis, a los 2 días Cáritas nos pone la realidad encima de la mesa y nos recuerda que tiene más trabajo que nunca y que, insisto, hay 100.000 personas en Navarra en riesgo de pobreza. Eso son unos datos intolerables para una comunidad como Navarra que, vamos a decir, tiene todavía una renta per cápita que se puede permitir una solidaridad para que todo el mundo esté integrado en la sociedad, ¿no? Que menos que ese sea nuestro gran propósito. ¿No les convence la idea que defiende el Gobierno de que con esta reforma fiscal esa bajada de los ingresos se puede compensar con la creación de empleo? No, porque, por desgracia, normalmente si bajas los impuestos a los sectores más pudientes, muchas veces se hacen para pagar deudas que se tienen acumuladas y que por tanto eso no genera nueva actividad económica, o vamos a decir muchas veces se deriva a consumo de lujo, vamos a decir, y además un consumo que no se produce en Navarra y que por tanto no reactiva directamente la economía de Navarra. Nosotros creemos que desde lo público, en gran parte, y desde luego desde el apoyo a las empresas, pero el apoyo a las empresas en la innovación, en las nuevas tecnologías, en que sean más competitivas, ¿no? Pero también, insisto, cuando se crean, vamos a decir, una plaza de médico, se está generando empleo y se genera actividad económica, y ese doctor que tiene un sueldo consume, compra el pan, en fin, sale a la calle, hace su gasto, y eso también reactiva la economía, ¿no? Es cómo distribuimos, por así decir, los sacrificios de la crisis económica, ¿no? Desde luego, nosotros creemos que hay margen. Es falso que estemos, vamos a decir, a los niveles europeos. El conjunto de los impuestos, para que nos hagamos idea, en el conjunto de España andamos sobre el 30 y algo % de la economía, ¿no?, se va a parar a los impuestos. Hay países del centro de Europa que son modélicos, donde eso llega al 40, al 45%, pero muy centrado en rentas y capitales más altos, ¿no?, que yo creo que es donde se debe y se puede exigir un mayor esfuerzo, y desde luego a nosotros lo que nos hubiera gustado, pero eso no está en la mano de Navarra, sino que depende del Estado, es que hubiera bajado el IVA cultural, que bajara el copago sanitario, es decir, que bajaran las tasas universitarias, todo aquello que se ha encarecido como consecuencia precisamente de bajar los impuestos a quien más tiene y más gana. Esta semana también hemos conocido el informe de la Cámara de Cómputos acerca de la privatización de las cocinas del complejo hospitalario de Navarra, en el que se apuntaba que se podría haber ahorrado 670.000 euros de no haberse privatizado, de continuar con el servicio como estaba. Efectivamente, ¿no? Además una cantidad anual, con lo cual todavía es mayor, ¿no? Este es un ejemplo paradigmático de dos cuestiones, ¿no? Una línea de Unión del Pueblo Navarro de ir deteriorando los servicios públicos, una ideología ultraliberal que quiere que prácticamente todo sea privatizado, y dos, y me parece casi más importante, que cuando lo público se gestiona bien puede ser tanto o más eficiente que lo privado, y esta es la prueba de ello, ¿no? Por tanto, desde luego nosotros hemos pedido responsabilidades políticas. Creemos que es intolerable que después de esta chapuza, más otras habidas anteriormente, siga a la consejera al frente del departamento, y desde luego nosotros vamos a hacer todo cuanto esté en nuestra mano para volver a la situación anterior,
había muchas cosas que mejorar, por supuesto, siempre se puede mejorar en eficacia, en eficiencia, pero desde luego desde la calidad de la atención a los pacientes. Hay que tener un principio claro, y todos lo sabemos, en muchísimos casos la dieta es parte del tratamiento para un enfermo que se está cuidando. Por tanto, eso no puede tratarse como si fuera un rancho en un cuartel, con todos mis respetos para ello. Esta semana también se ha discutido en la mesa y junta de portavoces del Parlamento 2 declaraciones institucionales. La primera de ellas sobre la felicitación al monarca Felipe VI, que su formación votó en contra. Sí, desde luego. Nosotros creemos que debería de haberse convocado un referéndum y dar la palabra a los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? La verdad es que en un sistema democrático hay 2 formas de legitimar lo público. Una, que es cuando los ciudadanos votan, o 2, cuando una persona saca una plaza por mérito y capacidad a través de unas oposiciones. Claro, por el hecho de ser hijo, además hijo varón, de una determinada familia, no puede ser que se te asigne la responsabilidad tan grande como es ser la jefatura de Estado. Pero sobre todo, era una cuestión, insisto, de principio democrático, porque se dice, votamos en el 78, de acuerdo, pero votamos dentro de un conjunto de paquete, que era la Constitución, y votamos también porque veníamos de una dictadura, veníamos en unas condiciones muy difíciles, que desde luego pues la venida de la democracia fue un paseo adelante que duda cabe, ¿no? Pero es cierto que la opinión de los ciudadanos y ciudadanas sobre el hecho en sí de si la jefatura de Estado debe ser una monarquía o una república no se ha consultado a los ciudadanos, y desde luego qué mejor momento que cuando se produce el relevo haber consultado. Si libremente los ciudadanos y ciudadanas hubieran decidido que prefieren que siga un monarca, pues hubiéramos acatado el resultado, como no puede ser de otra manera. Ahora bien, lo que no se puede es hacerlo rápido, corriendo y buscando, vamos a decir, que pase el debate rápidamente, ¿no? Es mucha casualidad y, en fin, no voy a decir, porque no tengo pruebas para ello, de que ha sido como consecuencia de, ¿no? Pero desde luego se entiende que a los pocos días se haya abierto el juicio contra la infanta, no sé si ya es infanta, ¿no? Ya formalmente no es Casa Real, porque como se sabe la Casa Real es el rey y sus hijos, pero mucha casualidad es que justo pocos días después se conoce la apertura del juicio oral por el caso Nos a no solo Iñaki Garín, sino la propia infanta, ¿no? Lo de piensa mal y acertarás, desde luego tiene en este caso mucha credibilidad. También se trató otra declaración institucional presentada por el Partido Popular acerca del respeto y el apoyo a los símbolos oficiales a raíz de la colocación por parte de su formación de una bandera republicana aquí en la fachada del Parlamento. Pues sí, mira, nosotros respetamos todos los símbolos, pero respetamos todos, y creemos además que la clave de la convivencia en Navarra, que es otro de los grandes retos, yo diría la crisis económica, el paro, la pobreza, ¿no? Los que lo están sufriendo más, y el otro gran reto, desde luego, para nuestra formación es la convivencia, la pluralidad. Y la mejor manera de hacerlo es reconocer y respetar todos los símbolos y todas las identidades de las personas que libremente se expresan. Por tanto, la bandera republicana, que en este caso nosotros mostrábamos, una bandera que no es oficial, pero es perfectamente legal. Y no solo eso, sino que simboliza desde luego los deseos de muchas y muchas personas de, vamos a decir, un modelo republicano, un modelo federal solidario para el conjunto del Estado español, ¿no? Y por tanto, insisto, nosotros desde luego, si se pretende confrontar, nosotros no tenemos ningún ánimo de confrontar, sino lo que decimos en materia de símbolos es que la mejor solución para evitar esas guerras muchas veces absurdas de banderas es respetarlas todas, y si nos respetamos todos, pues es una manera de que, oye, cada uno libremente elegirá la que más le guste. Incluso fíjese que yo soy más bien de casi ninguna bandera. En todo caso, las banderas prefiero que representen ideas y valores y no tanto patrias, ¿no? Porque en eso cada cual pues se siente un poco de donde lo desea, ¿no? Fue portavoz de Izquierda Esquerra en la Comisión de Investigación por el caso Goicoechea. No sé cómo está viviendo estas noticias de que el Supremo ya ha archivado esa denuncia.
Bueno, hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Este caso fue una denuncia de Contus en concreto, pero todavía falta conocer lo que la comisión remitió a la Fiscalía y, por tanto, las investigaciones que de ahí se pudieran derivar, ¿no? En todo caso, a nosotros siempre nos ha parecido más que existía una responsabilidad política que penal, porque nosotros lo decíamos, creemos que se intentó, ¿no? Se intentó realizar una injerencia en la hacienda pública para beneficiar a determinadas empresas y entidades, pero afortunadamente, ¿no?, la rectitud de los técnicos y técnicas de Hacienda hizo que eso no se pudiera llevar a efecto. Por tanto, claro, no sé si, yo no soy penalista, ¿verdad?, pero no sé si el grado de tentativa en este caso cuenta. Desde luego, nosotros sí que creemos que ese tipo de prácticas no se pueden llevar a cabo. Fue destacado por todo el mundo que pasó, de que no habían conocido otro caso similar en todo lo que llevamos de democracia en la hacienda pública foral, que desde luego yo alabo a sus técnicos y técnicas por su entereza y su integridad, y por tanto, pues en fin, yo creo que fue un episodio lamentable que esperemos que a futuro no se produzca. El Parlamento sigue trabajando en la ponencia sobre el mapa local, sobre esa reforma, una ponencia que se va a alargar 6 meses más. No sé si no ha habido tiempo suficiente para llegar a consensos y por eso se ha alargado, o cuál ha sido el motivo. Pues el motivo fundamental a nuestro juicio es que no se ha hecho un verdadero proceso de participación con el conjunto de ayuntamientos de Navarra, ¿no? Nosotros creemos que una reforma de ese calado tiene que venir precedida de un buen debate y de un proceso de participación con el conjunto de ayuntamientos. ¿Por qué? Porque es a ellos a quien afecta fundamentalmente. Por tanto, que el Parlamento quiera, por así decir, en fin, imponer al conjunto de los ayuntamientos su criterio frente a la opinión de muchos de esos ayuntamientos, desde luego nos parecía que era construir la casa por el tejado, ¿no? Desde luego nosotros lo que sí nos comprometemos es a que vamos a hacer todo el esfuerzo por llegar a acuerdos, pero exigimos que se tenga en cuenta la opinión de los ayuntamientos. Eso es clave y además también diríamos que hay que darles en última instancia gran parte de la palabra a los ayuntamientos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que ¿por qué les vamos a tener que decir nosotros con quién se tienen que juntar y no dar la libertad de que sean los ayuntamientos los que decidan entre ellos con quién se juntan para, vamos a decir, hacer una unión mucho más lógica por cuestiones de territorio, por cuestiones de relación, por cuestiones incluso de buena vecindad, ¿no? Veremos en qué queda esa reforma del mapa local. Chema Mauleón, parlamentario de Izquierda Esquerra, muchas gracias por estos minutos. Gracias a vosotros y a vosotras, un placer. Hace 54 años, un 27 de junio, ETA mató a su primera víctima, una niña de padres navarros. Por eso, el 27 de junio es el Día de las Víctimas del Terrorismo. El Parlamento ha recordado esta semana este día para mantener más que nunca viva su memoria. 45 velas en recuerdo de las víctimas del terrorismo de ETA, 42 por cada una de las navarras. A día de hoy hay más de 300 asesinatos de la banda terrorista aún sin esclarecer. El Parlamento Foral lanza un mensaje claro, el de mantener viva su memoria. No están siendo momentos fáciles para las víctimas del terrorismo, pues están viendo cómo muchos de los asesinos de sus familiares salieron de prisión y reciben homenajes. Se sigue sin pedir perdón a las víctimas ni reconocer el daño causado. Un día especial y duro para quienes viven con el dolor de haber perdido un familiar. ETA acabó con la vida del inspector de policía Carlos Sanz el 8 de septiembre de 1979. 35 años después, su hermana María contempla la exposición que le recuerda a él y al resto de las víctimas navarras. Por un lado pena, por otro lado pues cierta satisfacción, pues porque las instituciones están reconociendo a las personas que murieron por la democracia y por España, ¿no? Alfredo Aguirre Velascoain tenía 13 años cuando una bomba se lo llevó por delante en 1985. Pasen los años que pasen, su madre Carmen no se recupera de su pérdida. Y mal, francamente mal, porque no se olvida ni en un día, ni en 2, ni en años, es para toda la vida. Es una chapadura para siempre. Un homenaje, el de hoy, también en forma de escultura, de esta, la tercera puerta, elegida por un jurado en el que ha participado Marimar Blanco. Esta tercera puerta pretende ser la voz a la memoria,
porque el propio reflejo de cualquier ciudadano ante esa tercera puerta recuerda a las víctimas del terrorismo. Un homenaje y recuerdo en este Día de las Víctimas del Terrorismo en el que no han participado los parlamentarios de Bildu ni de la Larnavai. Y hasta aquí el programa de hoy, el último de esta temporada, así que nos vemos de nuevo en septiembre. Que pasen un feliz verano. Adiós.